Este episodio de Enlace Latino Podcast es posible gracias al patrocinio de Orange County Visitors Bureau, que te invita a vivir la emoción de México versus Turquía en Chapel Hill el próximo 10 de junio. No te quedes afuera de este encuentro histórico. Para más información, visita www.enlacelatino.nc.org. En Estados Unidos, más de 5 millones de niños ciudadanos viven con al menos un familiar sin papeles. Para ellos, la infancia no es solo juegos o escuela, también es crecer en un contexto de incertidumbre y no saber qué puede suceder con su familia. En un contexto de políticas antimigrantes, las infancias pueden sufrir el estrés y la ansiedad de navegar un sistema que les recuerda todo el tiempo que su familia está en peligro. En medio de tanto ruido informativo, parar es importante. Bienvenidos a La Brújula, de Enlace Latino Podcast, una guía a través del caos informativo para la comunidad latina en Carolina del Norte. Soy Patricia Serrano, es 13 de mayo de 2025, y en este episodio hablamos del impacto emocional de las políticas migratorias en los niños y jóvenes de la comunidad latina. ¿Cuáles son los miedos que enfrentan las infancias y qué estrategias pueden aplicar los adultos para protegerlos? Aquí, el episodio. Me llamo Carolina Siliceo Pérez, llevo 30 años viviendo en Carolina del Norte y tengo 32 años. He pasado la mayoría de mi vida en Carolina del Norte. Mis papás trabajaban en el campo, a veces también trabajábamos en Florida. Carolina dejó Ciudad de México cuando tenía apenas 2 años. Su familia se mudó a Hendersonville, en el oeste de Carolina del Norte, en una época en que la comunidad latina apenas comenzaba a crecer en la región. Aprendió inglés rápidamente y se convirtió en el enlace entre sus padres y ese nuevo mundo en el que vivían. Entonces me tocó mucho de temprana edad como tener ese rol de ayudarle a mi familia a entender una cultura, un idioma, sistemas, pues diferentes sistemas del gobierno que a veces no entendían las necesidades de mi familia y de la comunidad a la que pertenecíamos. Así fue creciendo entre Hendersonville y Florida, mientras su familia trabajaba en las cosechas según las temporadas. Estudiaba a través del programa de educación migrante, un programa creado para apoyar a niños que cambian de escuela con frecuencia por el trabajo agrícola temporal de sus familias. Unos años después nació su hermano, y pasaron a ser una familia de estatus mixto, es decir, una familia con miembros que tienen documentos en Estados Unidos y con miembros que no lo tienen. Y otra vez Carolina, que apenas era una niña, tuvo que convertirse en quien pudiera hablar en nombre de y entender qué significaba esto para su familia. ¿Cuáles clínicas podía usar yo sin seguro médico o seguro social? ¿Cuáles podía navegar mi hermano? Ir como pues desglosando en ese momento como niña de 5, 6, 7 años para qué calificaba yo y para qué no, y para qué calificaba mi hermano y para qué no, y así, poco a poco entender las diferencias que pues yo tenía que enfrentar como alguien que no estaba aquí como todos mis compañeros. Carolina pasó su infancia preguntándose muchas cosas que no tenían una respuesta clara. Era como si habitara dos mundos distintos, con idiomas, reglas y formas de actuar que a veces se contradecían. Todo eso implicaba una carga enorme, demasiada responsabilidad y demasiada presión para una niña de su edad. Había veces que probablemente debimos haber reportado algunos incidentes a la policía, pero no llamábamos a la policía, eso no era como parte, como niño, ¿no? Te enseñan, llama al 911 si tienes alguna emergencia. Eso no era el entrenamiento que teníamos en casa, teníamos que primero decirle a algún vecino, a alguna persona de confianza, y ellos resolverían y verían cómo se manejaba. Aprendió a callar y también a adaptar su personalidad y su forma de actuar según el lugar donde estaba. Como niña tenía que moverse entre reglas diferentes, sin entender del todo por qué. Lo que en la escuela parecía correcto, en casa estaba prohibido. Incluso recuerdo mucho la anécdota de que una prima habló a la policía por un tema en casa y fue como que nos regañaron o nos dijeron que teníamos que hablar primero con nuestros papás antes de tomar una decisión así, y yo no entendía porque en la escuela nos estaban diciendo
nos estaban entrenando, llegaban como el agente escolar y nos explicaba si está pasando algo en casa, ustedes tienen que llamarnos, tienen que pedir ayuda, pero yo no entendía por qué en mi casa había esta distinción de a quién podíamos recurrir para la ayuda. Tener que navegar estos dos mundos tan distintos comenzó a afectarla, y aunque en ese momento no podía identificarlo de esta forma, Carolina desarrolló estrategias y adaptó su comportamiento, básicamente para cuidar a sus padres y a ella misma. Recuerdo sentir mucha presión, esta necesidad de un perfeccionismo, de que nada podía salir mal, nada podía estar fuera de control, todo tenía que estar bien calculado, me tenía que portar bien, todo lo que yo pudiera poner de mi parte para que mis papás nunca tuvieran que ir a una cita escolar, nunca tuvieran que enfrentarse a ningún problema, básicamente. Tenía que portarme bien para no llamar la atención. Carolina comenzó a sufrir dolores de cabeza y de estómagos con demasiada frecuencia. Aunque le hicieron exámenes, los médicos no encontraron la causa y nunca supieron por qué se sentía tan mal. Lo que sabemos ahora médicamente es que eso es trauma, es estrés postraumático, son síntomas de todo lo que está callando nuestro cuerpo, toda la ansiedad, toda esa presión. Eh, a veces como niño yo creo que no tenemos las herramientas o las palabras para expresar lo que estamos guardando y lo que estamos sintiendo. Una de las cosas que a Carolina quizá le hubiera gustado saber en su infancia era la verdad. Hoy entiende que sus padres intentaban protegerla, pero también se pregunta qué habría cambiado si desde pequeña hubiese tenido esa información, si alguien le hubiera explicado por qué su vida era distinta a la de sus compañeros. Yo siempre me preguntaba por qué de mi familia éramos los únicos que no regresábamos a mi país de origen, a México, a visitar a mis abuelos, por qué habíamos tardado tanto, nos estábamos esperando tantos años para volver a ver a mi abuela. Eh, y me lo preguntaba, le reclamaba mucho a mi mamá que por qué no, si la extrañaba tanto, por qué no íbamos a verla. Aunque sabía que había llegado desde México cuando era bebé, Carolina nunca entendió del todo lo que eso significaba para su vida. Solo lo descubrió más adelante, ya de adolescente, cuando como muchos chicos de 16 años, quiso aprender a conducir. Cuando traté de sacar mi licencia de conducir y entrar al curso, me dijeron que necesitaba mostrar documentación y cuando yo le pedí esa documentación a mi mamá me dijo que no había, que no existía. Y en ese momento creo que me di cuenta que todo lo que, todo lo que hacíamos, cómo navegábamos el mundo tenía mucho que ver con esa falta de documentación. E incluso me acuerdo que cuando fui a la consejera, cuando yo estaba en la preparatoria, porque yo quería ir a la universidad, ella me dijo que los estudiantes como yo no iban a la universidad, no tenían manera de pagar para ir a la universidad. Finalmente pudo estudiar. Hoy es directora interina de Política y Estrategia para la Comunidad Latina en el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Estado de Carolina del Norte. Actualmente también es residente permanente, está casada y su familia sigue siendo de estatus mixto. Finalmente le pregunté a Carolina qué consejo daría o quisiera decirle a los niños y niñas que, como ella, se enfrentan a los mismos miedos durante la infancia. Creo que realmente les diría que no están solos, que aunque no lo sepamos, hay muchos niños en nuestro sistema escolar que están pasando por lo mismo, que sepan, que busquen a alguien de confianza para hablar sobre cómo se sienten, que, que tengan un lugar para, no sé, construir ideas, que hagan un plan, que se informen y sepan cuáles son sus derechos, qué deben de saber por si pasa lo que a nadie queremos que pase, que tengamos esa información a la mano y estemos preparados, porque sí tenemos control en cómo reaccionamos a estas situaciones.
Uno de esos lugares seguros de los que habla Carolina, donde los niños y jóvenes pueden ser enteramente quienes son, existe en Asheville. Bueno, mi nombre es Ana Mayra Hernández y vivo aquí en Asheville desde como hace 19 años y me empecé a involucrar pues en este hermoso programa que es Raíces, ¿verdad? Porque pues soy mamá de 3 niños y pues me gusta que ellos aprendan de mi cultura. Ana Mayra es la coordinadora del programa Raíces, un espacio cultural donde a través del arte y la danza folclórica mexicana buscan fortalecer la identidad, la confianza y el orgullo de los niños y jóvenes latinos. Le pregunté a Ana Mayra sobre si ha visto un cambio en los últimos meses en las familias que participan en el programa. Es un espacio comunitario en donde nos cuidamos de muchas maneras. Sin embargo, la situación política actual causa incertidumbre y vulnerabilidad dentro de nuestras comunidades, en los niños, en los jóvenes. Esto no es la excepción, ¿verdad? Por eso continuamos fortaleciendo este programa para que ellos tengan un espacio en donde a través de actividades creativas, como lo es el baile, ellos puedan crear canales de sanación y resiliencia. En Raíces participan unos 60 niños y jóvenes, en un rango de edad de entre 5 y 21 años. Allí pueden hablar su idioma materno, conectar con la comunidad y tener un espacio seguro donde quizá pueden hablar de los miedos que enfrentan en un contexto cada vez más hostil. En febrero de este año, una niña latina de 11 años murió por suicidio en Texas. Su familia denunció que sufría acoso escolar y que la amenazaban con la situación migratoria de sus padres. En Carolina del Norte, otra adolescente latina de 13 años también se quitó la vida tras sufrir bullying en la escuela. Son casos extremos, pero reflejan una realidad más amplia. El miedo, el racismo y la violencia impactan cada día en niños y adolescentes latinos. Por eso hablamos con María Luisa Solís Guzmán, terapeuta de la Clínica El Futuro, que brinda servicios de salud mental bilingües. Ella trabaja con madres, padres y familias latinas en Carolina del Norte. Yo creo que lo más difícil para la comunidad latina es el miedo, ¿no? Es algo de lo cual nosotros se ha vivido por mucho tiempo ya, pero ahora con el cambio de políticas y el cambio de administración, pues causa aún mucho más miedo. Y aunque nosotros trabajemos con estos pensamientos, nosotros le llamamos pensamientos de poca ayuda, hay algunos pensamientos que son reales. Entonces, aunque trabajemos con estrategias de estos pensamientos son reales, pues el miedo está ahí. Ese miedo no se queda solo en los padres. Muchas veces se transmite, sin querer, a los hijos e hijas. Y son ellos quienes terminan cargando con responsabilidades que no son acordes a su edad. Pero sobre todo, el tema que más le preocupa es cómo lograr que las familias aún en este contexto difícil puedan cuidar su salud mental. Una de las cosas como promotor de salud mental, siempre yo le digo a mi participante es que paremos de ver las cosas que no nos hacen bien, ¿no? Y movamos a un lugar más positivo. Y es muy difícil con el ambiente político que hay en este momento antiinmigrante, porque si no vamos a seguir creciendo este trauma, y vamos a seguir alimentando este miedo y vamos a seguir alimentando esta incertidumbre. María, ¿qué se puede hacer para romper este ciclo de miedo, ¿no? Y para abrir canales de conversación en la familia? Yo creo que lo primero que recomiendo es crear espacios de comunicación abiertos, ¿no? Dentro de la familia. Comunicar eh, cómo estamos, eh, qué podemos hacer, cómo nos podemos cuidar. A veces, como latinos, queremos ocultárselo a los niños y lo evitamos, ¿no? Creemos que ellos no se van a dar cuenta, pero eso no es cierto. Ellos lo absorben absolutamente todo. Y es importante validar lo que los niños sienten. Y sobre todo, María plantea la importancia de preguntar todos los días cómo te sientes, cómo te fue en la escuela, y estar abiertos a escuchar las respuestas, aunque no sean las que esperamos.
Si el niño le duele el estómago y el niño no quiere ir a la escuela, es porque algo está pasando y hay que estar abiertos para preguntar qué está pasando. Creo que las preguntas son directas, como, ¿cómo estás hoy? ¿Cómo te fue hoy en el día? Y poder estar abiertos a escuchar que hay racismo en la escuela, porque a veces creemos que la escuela están abiertos para poder recibirlos porque es la escuela, pero no es así, reciben racismo. Y cómo yo estoy atento, cómo yo me involucro en la escuela para mirar a las maestras, tener comunicación con ellas, involucrarme más y no esperar a que pase esa tragedia tan grande que pasó en Durham y que pasó en Texas. ¿Qué podemos hacer desde casa cuando lo que pasa en la escuela afecta a nuestros hijos? ¿Y qué podemos hacer desde casa en un contexto donde estamos atacados como comunidad? Yo creo que mi recomendación para las madres es que no tengan miedo de crear un plan, que no tengan miedo de hablar con sus hijos y con su familia, que tomen ese liderazgo de poder crear un plan. Si no tengo documentos y si tengo documentos, ¿qué puedo hacer? Porque ahora estamos siendo atacados con documentos y sin documentos. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo me puedo sentir segura? Y tener esas conversaciones para que esas emociones salgan. Porque así cuando nosotros verbalizamos las emociones salen de nuestra mente y salen de nuestro cuerpo y les quitamos poder. Entonces es importante poder tener esas conversaciones, aunque se sientan difíciles y me causen mucho nerviosismo, si se exponen un poquito a tener las conversaciones, aunque sea poco a poco, va a bajar el nivel de ansiedad y va a bajar el nivel de preocupación y va a bajar el nivel de nerviosismo. Si tú o alguien que conoces está pasando por bullying, ansiedad, depresión o necesita apoyo emocional, hay ayuda disponible, no importa la edad. La Línea Nacional de Crisis 988 ofrece atención en español, gratuita y confidencial las 24 horas del día, sin importar si tienes seguro médico o no. También puedes buscar apoyo en organizaciones locales como El Futuro, que brinda servicios de salud mental bilingües para las familias latinas en Carolina del Norte. Busca espacios donde se sientan seguros, una iglesia, un grupo comunitario, una actividad después de la escuela o una persona adulta de confianza. Lo importante es buscar ayuda. Si te gustó este episodio, compártelo. Nos ayudas a que esta información llegue más lejos. Además, en Enlace Latino NC contamos con recursos para que te mantengas informado y conozcas tus derechos. Visita nuestro sitio web o contáctanos a través de nuestras redes sociales. Este episodio fue producido y editado en mayo de 2025 en Asheville, Carolina del Norte. La producción, edición y narración es de quien les habla, Patricia Serrano. El diseño y edición de sonido es de David Seth Miller. La dirección general es de Paola Jaramillo y Walter Gómez. Agradecemos a Blue Ridge Public Radio por el espacio. Este episodio contó con el patrocinio de Orange County Visitors Bureau. Vive la emoción de un partido de fútbol histórico, México versus Turquía, el próximo 10 de junio en Chapel Hill. Encuentra toda la información en nuestro sitio web. Gracias por escuchar.